¿Qué tal? Un gran saludo a nuestra querida audiencia. Estamos aquí en el debate del día. El día de hoy, para este debate, nos acompaña el licenciado Jorge Sepúlveda. El día de hoy estaremos hablando sobre la siguiente premisa. Los impuestos son un abuso por parte del Estado. La postura a favor del licenciado Jorge Sepúlveda y la postura en contra del licenciado Arturo Corona. Antes que eso, le doy palabra, por favor, al licenciado Jorge Sepúlveda para que se presente. Gracias, mi estimado Tono. Buenas tardes a toda la audiencia también. Su servidor Jorge Sepúlveda, de MTG y Despachos Contable. Con todo gusto, Arturo. Bienvenido. Gracias por la invitación. Estamos aquí a sus órdenes. Perfecto. Bueno, sin más, licenciado, tienes un minuto para exponer el por qué sí son un abuso los impuestos por parte del Estado. Adelante. Gracias. Pues bueno, mira, básicamente podría decir no tanto un abuso, pero bueno, vamos a poner el contexto del abuso, pero se convierte en abuso cuando realmente los gobernantes no dan la aplicatividad correcta a los impuestos. O sea, históricamente el hecho de comentar el impuesto de dónde proviene pues efectivamente de la necesidad de que como gobernante pudieran cubrir las necesidades del pueblo que gobernaban. De ahí se desprende pues esta necesidad que después se convierte en obligación, porque como bien se ha comentado, la misma palabra lo dice, es un impuesto, ¿no? Es impuesto por quien está realmente ejerciendo el poder, en este caso el gobierno, y desde mi punto de vista yo lo considero abuso toda vez que no tienen la justa proporcionalidad que habla la misma ley. En este caso, estamos en México, nuestra Constitución nos habla de que como mexicanos tenemos la obligación de retribuir al erario público de manera proporcional y justa a nuestros ingresos. Y de ahí yo parto en el estricto sentido de que hay una injusta pues manejo de lo que es el impuesto, ¿no? Primeramente en cuanto a la imposición, o sea, es alta la imposición, no es realmente a lo que estamos, deberíamos estar sujetos, y el uso que se le atribuye por parte del gobierno, también estoy en total desacuerdo en cómo se manifiesta, cómo se retribuye, ¿no? Esa sería la parte inicial de mi postura. Perfecto, muchas gracias. Arturo, por favor, ¿tienes un minuto? El instinto social de los hombres no viene ni proviene del amor a la sociedad, sino del temor a la soledad. Esto lo dijo mi tocayo Arthur Schopenhauer, y me parece que es válido traer esta frase que me recuerda el tópico que estamos debatiendo, en razón de que no puede considerarse un abuso cuando la sociedad lo exige como una necesidad. La sociedad, como mencionó la frase, pues probablemente proviene de un temor a estar solos, porque al final de cuentas, como civilización, pues tenemos que estar organizados y dependemos los unos de los otros. Sería imposible ser independiente, absolutamente. Y si nos vamos al fondo históricamente de los impuestos, es que se constituyen en una necesidad de solventar esa sociedad bien organizada para que tenga instituciones que pueden actuar bien o mal con los funcionarios que están en ese ejercicio de sus funciones en ese periodo determinado, que hayan sido electos o no, pero esa institución tiene que solventarse de alguna manera, y es a través de los impuestos. Entonces, no comparto definitivamente que sean un abuso, sino que yo los veo como una obligación, y no necesariamente todas las obligaciones son un abuso. La obligación es de una persona que vive en sociedad, y para estar en ella, para ser partícipe y existir en esa civilidad, en esa civilización, pues tiene que obligarse a aportar indirectamente o no, con la infinidad de contribuciones que tú mejor que nadie conoces. Entonces, desde esa premisa, muy filosóficamente, si lo queremos ver, no pueden ser un abuso, son una obligación. Eso es lo que estimo yo respecto de esta premisa. Perfecto, muy bien. Antes de pasar con tu respuesta con esto, comentas que no es proporcional lo que se recibe por prácticamente lo que vemos reflejado.
¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que comentas. Parte de lo que sí, de lo que estimo, sí. Toda vez que, como te digo, o sea, somos una economía en vías de desarrollo, o sea, México es una economía en vías de desarrollo y comparándolo con otros países, nuestra tasa de imposición realmente es muy alta, o sea, para efecto de lo que estamos contribuyendo o pagando, como bien dice el licenciado Arturo, o sea, tendríamos en todo caso, bajo su premisa, que estar recibiendo como sociedad, pues esos beneficios desde un punto de vista de obtener mejores servicios. Entonces, de ahí también, si partimos desde ese punto de vista, o sea, realmente sí se vuelve un abuso. O sea, cuando no se le da a ese recurso que se provee por parte de lo que es el impuesto a los gobernantes, cuando no se le da ese debido uso, se vuelve en todo caso abusivo. ¿Por qué? Porque realmente, si lo vimos como te decía hace rato, del contexto histórico, o sea, la imposición de tal o cual impuesto en exceso se vuelve abuso. O sea, es decir, coincido en esa parte con lo que comenta el licenciado Arturo, o sea, es decir, la sociedad busca revestirse o protegerse a través de quien nos está gobernando, a través de esos recursos que se está dotando por la parte del impuesto que está generando, pero no cuando es de manera abusiva y no recibe el pueblo aquel beneficio o aquel derecho que tiene por constitución, que está enmarcado en la misma, y entonces recibe, vamos a decir, migaja del pan que debería estar recibiendo, ¿no? Vale, entonces sí existe un contexto en el que si tú lo vieses reflejado, por ejemplo, ya dejaría de a tu percepción ser un abuso. Se convierte en una necesidad. Es una necesidad, definitivamente es una necesidad. O sea, no podemos tener servicios como ciudadanos si no contribuimos. Eso estoy totalmente claro, pero el abuso se vuelve cuando realmente quien gobierna no sacia realmente esa necesidad ese deseo de llegar a ese recurso, y cuando la parte de todo esto lo malversa y el ciudadano no recibe lo que por constitución debería de tener. Esa es la postura. O sea, por eso es que yo digo que es abusivo. Hay muchas fórmulas que también están demostradas en países, como te digo, de más grandes desarrollos o países de primer nivel, que tienen cargas impositivas incluso menores que la nuestra, pero que tienen servicios de mucho mayor calidad. Entonces, desde ahí es donde digo, pues realmente es un abuso. O sea, no podríamos estar hablando de otra cosa más que un abuso por parte del gobierno. ¿Tienes alguna réplica en contra de esto? Sí, a mí me parece que hay una confusión de parte de Jorge en el sentido del abuso, porque el abuso sería del destino que se hace de esos recursos que comentas, que efectivamente puede que no se aterricen, se malversen, se utilicen ilegalmente para otras cuestiones que no beneficien nada a la sociedad que aportó eso precisamente y no recibe ningún beneficio. Sin embargo, nuevamente la figura del impuesto como tal sería imposible que en su de nuevo aspecto u origen tal cual como impuesto se pueda constituir como un abuso, porque no es un abuso cuando emana de la propia sociedad que tiene esa necesidad. El abuso es el acto que hace el funcionario, el representante que tiene el poder en ese momento y que no destina. Y eso no es un abuso por parte del impuesto como tal. El impuesto es como decir, bueno, está la Constitución y la Constitución pues dice esto, pero si lo utilizamos a favor de algunos y no de todos, o la interpretamos de alguna manera o no, el abuso está en quien la interpreta o quien la ejecuta de una forma indebida, pero la Constitución es, y ahí está, y es lo que pues, nos mantiene, digamos, como una federación, república democrática, etc. Entonces, desde mi punto de vista, la figura del impuesto como tal no es un abuso, hay una confusión ahí, y es parecido, digamos, al famoso dilema del huevo y la gallina, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, pues el abuso es después del impuesto. El impuesto fue primero, el impuesto va a estar ahí siempre, de distintas formas, nombres y obligaciones, pero ahí va a estar. Y el destino que se le dé va a ser el resultado. El resultado va a ser un abuso, va a ser justo, no va a ser justo, depende de los criterios, pero nunca va a ser el impuesto como tal el abuso. Ok, ¿tienes una réplica? Sin embargo, mira, suponiendo sin conceder, como dices tú ahorita, de que no es un abuso, entonces yo te lo pondría de esta manera. ¿Qué sucede cuando como sociedad cada sexenio o más bien vamos a poner cada año, cuando se está formando lo que es la ley, la famosa ley de ingresos, todos como empresarios, porque yo también soy empresario, estamos pendientes de ver, ay caray, a ver si no nos aumentan nuevos impuestos, o sea,
Y yo te pondría esta premisa en la mesa, o sea, si no fuera un abuso de parte de la autoridad, ¿cómo es que nosotros como ciudadanos estamos protegiéndonos a priori de que no vaya a haber nuevos impuestos? ¿Por qué? Porque existe el temor fundado y motivado de que la autoridad precisamente no aplica esos recursos. Y coincido contigo, o sea, el huevo y la gallina, lo que mencionas. Tal vez no es el abuso el hecho de que esté el impuesto como tal, sino cómo lo utilizan. Pero también cierto es que la misma autoridad en determinado momento o históricamente hemos tenido con otros presidentes impuestos que se sacan de pronto de la manga. O sea, y nosotros como estudiosos en esta materia, en determinado momento hemos hecho propuestas también al Congreso local y Congreso de la Unión también, para efecto de que se materialicen de una manera distinta los impuestos, que sean mucho más generales, que sean totalmente retóricos a lo que marca la Constitución, que seamos proporcionales a nuestro ingreso y que no le carguen todo a un sector determinado. Por ejemplo, aquí en México tenemos nuestra economía petrolizada, número 1, y 2, la base principal de los ingresos que tenemos como tal son los asalariados, que todos esos sí no se pueden defender. Pero las empresas grandes, esas sí se defienden y esas no pagan impuestos, porque evidentemente sabemos que como asesores, como yo mismo se les he hecho saber, no es justo ni es proporcional el impuesto que estamos realmente pagando. De ahí viene ese tema de manejar que es injusto desde mi punto de vista como asesor, ¿no? Bien. Digo, habría que definir también en parámetros de qué es justo o no a criterio de cada quien. Claro. Que como abogados que estamos sabemos que eso va a quedar a decisión de tribunales al final y ahí es donde se resuelve. Sin embargo, los tribunales pues tienen desafortunadamente un sesgo o algunos, no todos, pues algún conflicto quizás de intereses que no conocemos y el Estado ejerce presión para que siempre beneficien al Estado en ese aspecto. Claro. Pero yo reitero, el tema del abuso no puede ser abusivo un impuesto porque es una obligación que se crea en la sociedad y forzosamente tiene que existir la figura del impuesto, de la contribución. Sin ello es imposible que exista. Entonces, digamos, si lo comparamos, por ejemplo, yo sé que es muy burdo, con un nido de hormigas, ¿no? Las hormigas pues tienen que aportar sus labores y trabajan de sol a sol y mueren trabajando y lo hacen por el beneficio de la colonia, de la reina de las hormigas, etcétera, de lo poco que sé. Entonces, aquí sí bien, pues no somos obreros esclavizados en ese sentido, aportamos muchas cosas, entre eso las contribuciones que son las que permiten que para bien o mal funcione el Estado. Entonces, tu percepción me parece es en razón de la función que han tenido esos impuestos en las manos equivocadas. Estoy totalmente de acuerdo, en esa parte estoy totalmente de acuerdo. Sí, es correcto. Pues bueno, argumento de cierre, 1 minuto por favor. Pues bueno, el argumento de mi punto de vista sería, como bien dijo el licenciado Arturo, o sea, que se quitaría de mi percepción como tal, como miembro de la sociedad, como profesionista, si realmente los recursos fuesen bien utilizados. Yo creo que a todos no estaríamos en contra o en pro, más bien estaríamos en pro de que pudiéramos aportar al erario público si todos, cada uno de nosotros también lo hiciéramos de manera justa y proporcional al ingreso, y que aparte de ello fuese utilizado de manera correcta por parte de lo que es el gobierno, ¿no? Nomás quiero tocar así como históricamente un tema y cerrar con porque es que me molesta esta situación de pronto muy a título personal. En tiempos, no sé, de los reinados, ¿no? O sea, querían vamos a pensar en Egipto, por así decirlo, ¿no? El faraón nuevo en turno quería construir sus vamos a decir, sus estatuas, lo que quieran, inventaba un nuevo impuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque era un capricho de él. Yo pregunto, ¿en qué le beneficiaba al pueblo, en este caso de egipcio? Pues en nada, ¿no? Pues era para vanagloriar o para elevar su ego, en este caso ese rey. En este caso, aquí en este gobierno que estamos, que yo del cual soy muy fan. No soy fan, al contrario, soy muy contrario a él. O sea, veo acciones que sin embargo, aunque no soy a favor de él, o sea, hay acciones que sí me gustan, otras que no, pero veo acciones en las cuales también noto un capricho de parte del gobierno por querer postergar o por querer perpetuarse en el gobierno, ¿no? Entonces dices, caray, o sea, si vas a utilizar nuestros recursos que como sociedad estamos aportando, de ahí viene el tema de manejar lo que es que también siento que es un abuso porque no lo canalizas de la manera correcta, ¿no? Si lo que quieres es meramente utilizarlo para fines electorales o para perpetuarte en el poder. Entonces coincido, sí, como dice el licenciado, o sea, le doy la razón en esa parte al licenciado Arturo, de que si se utilizaran de manera correcta,
yo creo que sería el primero que estaría yo pagando mis impuestos en tiempo y forma, como debe ser, ¿no? Pero no tenemos esa circunstancia actualmente, ¿no? ¿Cómo es? Claro. ¿Cómo es? Así es. Perfecto. Amigo, argumento, por favor, de cierre. Sí, un minuto. Digo, lo que yo coincido definitivamente es en la actual administración, obviamente sí, errores garrafales y evidentes ansias de mantenerse el poder y también efectivamente de administrar muy mal los recursos que todos aportamos. No coincido en el que si a la apreciación, que también me parece utópico, que todos los que aportamos, o sea, todos los ciudadanos, consideramos que sí se destinan adecuadamente, porque siempre habrá alguien que diga, no, no estoy de acuerdo, no me parece, es imposible que todos estemos de acuerdo. Pero aun cuando todos estuviéramos de acuerdo, me parece imposible también por la naturaleza humana que todos, o sea, a lo mejor pocos lo haríamos, pero que los demás participen voluntariamente en esa aportación. Entonces, por eso también es necesario que es un impuesto, lo tienen que imponer. La misma palabra lo dice. Exactamente, a lo mejor incluso se hace, como bien lo dijiste tú, con un temor, con un miedo, que hay una sanción y una consecuencia. Ahí viene Lolita, o nos cayó el chahuizle. Ok, el chahuisqui. Exactamente. Entonces ya Atención. hay un congelamiento de cuentas o un tema penal fiscal, ¿no? De delitos en materia fiscal. Entonces, desafortunadamente es así porque la naturaleza humana es así, porque no lo hacemos si no hay una coerción, hay un mecanismo sancionador. Claro. Pero, de nuevo, no es un abuso filosóficamente, a mi punto de vista, el impuesto, porque es una necesidad social. En el momento en el que nos convirtamos en robots o seres etéreos, que seamos independientes y no necesitemos los unos de los otros, probablemente ahí hablemos de un abuso, pero no es el caso. Adelante, güey. Respeto tu punto de vista también. Perfecto. Pues muchísimas gracias, No, al contrario. licenciado. Gusto. Muchas gracias. Un gusto haber estado aquí con ustedes compartiendo. Es muy grato ver que pues, los dos son López Obradoristas. No. Sabemos que eres de Morena. No. Pues muchísimas gracias, amigos. Seguimos adelante. Los hijos de Justino. Buenas tardes.